empezar, hermanos, solamente quiero compartir con ustedes, hermanos, cómo es que el Señor trajo a mí este mensaje, cómo es que el Señor empezó a hablar a mi vida para que podamos llegar al mensaje que tengo hoy. Y la manera que pasó, hermanos, en verdad fue un poco difícil para reconocer que esta es una área en mi vida personal en donde el Señor tenía que trabajar. Y era difícil que se reconociera esto, hermanos, porque muchas veces no lo queremos reconocer. Pero el Señor tiene que traer todo a la luz para que nos vaya perfeccionando, así para que podamos ser como su Hijo Jesús, hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe. Amén. Y como muchos saben, hermanos, yo recientemente empecé un trabajo nuevo, gracias al Señor, y yo creo fielmente, hermanos, que estas puertas se han abrido por medio del Señor, hermanos. Dentro de este trabajo Dios me dio la oportunidad de empezar mi propio negocio, y yo creo, hermanos, que el Señor permitió esto porque Él sabía que dentro de mi corazón estaba el anhelo de poder estar aquí en su casa más tiempo. Él sabía, hermanos, que más que nada lo que estaba en mi corazón era poder servirle en su casa. Pero qué chistoso, hermanos, porque mucho antes de que ya tengo como casi 2 semanas y media con este trabajo, pero hace ya 3 semanas el Señor me había dado la oportunidad de traer un mensaje a la iglesia, de predicar. Nuestro pastor Kelly había hablado conmigo y me había dicho, hermano, sí podría ir preparándose para predicar dentro de unas 3 semanas. Y le dije, sí puedo, pastor, puedo hacer un poco de tiempo por aquí, otro tiempo por acá, y al final sí podré cumplir. Me voy a comprometer a hacerlo. Y hermanos, para mi sorpresa, empecé, hermanos, a preocuparme tanto sobre ese trabajo, que se me hacía difícil encontrar el tiempo para dedicárselo al Señor. Y hermanos, y es para mi vergüenza. ¿Por qué? Porque según yo había agarrado este trabajo para poder servir al Señor, y en vez de usarlo para usar ese tiempo para servirle, me estaba yo afanando más en ese trabajo que en servir al Señor. Y pasaron los días, y después pasaron las semanas, y con el tiempo viene llegando a mi teléfono una llamada no muy esperada, no esperada, porque yo sabía dentro de mí qué era lo que yo tenía que hacer. Y así estamos cada uno de nosotros, hermanos. El Señor pide algo de nosotros, y solamente se lo pide a usted y a mí, como individuos, como individuales, y solamente nosotros tenemos que corresponder a lo que nos ha pedido Él. Y como yo ya sabía qué era lo que pedía Dios de mí, yo sabía que era lo que iba a escuchar, ¿verdad? Esa llamada de teléfono. Pero ¿quién le puede dar gracias al Señor que nuestro pastor, el Señor que ha puesto nuestro pastor en nuestras vidas, es un siervo que el Señor lo usa? Porque sin tener que poner mucho regaño, ¿verdad? Sin tener que jalarme mucho las orejas, me dijo, yo entiendo, hermano, cómo está lo que está pasando. Yo entiendo que usted está muy ocupado con este trabajo nuevo, y le puedo dar otra semana, ¿verdad? Como es el Señor, que siempre nos da gracia, hermanos, siempre nos da oportunidades. Y hermanos, pues gracias a Dios, el Señor me dio otra semana. Esa semana fue una semana de bendición, donde yo pude ponerme a pensar y reflejar dónde están mis prioridades como cristiano. Y es por eso que el título de hoy, hermanos, se llama La prioridad del cristiano. Porque
yo creo que de una manera u otra, hermanos, todos hemos puesto a Dios en segundo lugar, en veces hasta en último lugar en nuestras vidas. Y es por eso, hermanos, que quiero hablar de esto en esta mañana. Y hermanos, quiero que nosotros nos hagamos esa pregunta: ¿dónde está Dios en nuestras vidas? ¿En qué lugar está Dios en nuestra vida? Y hermanos, vamos a explorar un poco sobre esto. Voy a hablar sobre unas cosas que yo creo que todos ponemos delante de Dios, para que todos podamos entender que es algo que no nos pasa nomás a ciertas personas, sino que a todos. Y les voy a pedir que abran su Biblia ahí en Mateo 6:33, para que puedan ver qué es lo que el Señor pide de nosotros. Ahí está en su folleto, Mateo 6:33, dice la palabra del Señor así: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Como es el Señor que nos indica, hermanos. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es de que cuando Dios está en primer lugar, todo lo demás queda en segundo lugar. Todo. No hay otra cosa, hermanos, que pueda ir delante de Él, sino que Él ocupa todo, hermanos. Toda nuestra atención, todo nuestro amor, todas nuestras fuerzas, porque eso es lo que se da a alguien quien está en primer lugar en nuestras vidas. Y muchas veces, hermanos, como dice ahí el verso, dice que todas las cosas, ¿verdad? Las cosas que a veces nos estresan, las que nos preocupan, nuestros sueños, todas esas cosas que nosotros anhelamos, eso viene, hermanos, solamente después de que nosotros hayamos puesto a Dios primero. Y para ser sinceros, hermanos, esas cosas no llegarán sin que pongamos a Dios en primer lugar. Muchas veces pensamos estar haciendo un bien, ¿verdad?, cuando ponemos otras cosas delante de Dios, pero en realidad estamos haciendo un mal, porque estamos rodeando, hermanos, a aquel que trae la bendición. Y hermanos, muchas veces la razón en que nosotros no podemos realizar esos sueños es porque no habíamos puesto a Dios en primer lugar. Y tal vez Él a veces no abre las puertas porque Él sabe que todavía no lo hemos puesto en primer lugar en nuestras vidas. Y Él continuará de hacer eso, hermanos, para llamar nuestra atención, para que podamos voltear nuestra mirada en Él y decir: Señor, en verdad hubiera empezado contigo primero. Y hermanos, así es el Señor. Nos ama tanto, hermanos, que hace esas cosas para llamarnos la atención, así como nosotros le llamamos la atención a nuestros hijos. Él con amor nos llama esa atención. Y quiero que nos preguntemos, iglesia, ¿cuál es nuestra prioridad? Y la palabra prioridad se define como una preferencia. Como una preferencia. Busqué en el internet a ver cómo se podría definir esta palabra, y dice que es una preferencia que se da a algo que se considera más importante sobre todas las otras cosas, todas las demás cosas en nuestras vidas. Es una preferencia que se considera más importante sobre las demás cosas en nuestras vidas. Y en esta mañana, hermanos, tenemos que ver a qué le damos preferencia. Y podemos ver que a través de la historia, a través de la Biblia, a través de nuestras propias vidas, todos hemos visto cómo el hombre, cómo hasta nosotros hemos puesto cosas delante de Dios. Y hermanos, voy a hablar de cosas que yo creo, hermanos, que son muy importantes, y luego también cosas que no, en realidad serían como afanes. Pero hay muchas veces, hermanos, que hasta hemos puesto a nuestras propias familias delante del Señor. ¿No es así?
Y esto es muy difícil, hermanos, porque estaba hablando con mi esposa y le dije, it's a fine line. Es una línea muy delgadita donde estamos siendo fieles a Dios y sirviéndole a Él y también amando a nuestra familia. Y también esta línea puede ser cruzada muy fácilmente cuando ahora esa familia toma el lugar de Dios. Endiosamos a nuestras familias. Y allí es donde empiezan los problemas, hermanos, porque empezamos a ponerlos delante de Dios. Y quién aquí, hermanos, se tiene que preguntar 2 o 3 veces de hacer algo cuando se les pide, si es para nuestras familias. Si me dice mi esposa, le falta esto al niño, yo voy y corro, ¿verdad? Le falta esto a la niña, hago todo, hermanos. Hasta a veces hacemos lo imposible, ¿verdad? Para estar allí por ellos. Daríamos nuestra salud. En veces andamos, ¿verdad?, enfermos, pero quién sabe que no puede. You can't take a sick day off with your kids. No puede decir, bueno, oye niño, no puedo, estoy enfermo, regreso mañana y pues nos arreglamos mañana. No sirve así, hermanos. Nadie hace eso. Hacemos todo, hermanos, todo lo que está dentro de nuestro poder para estar allí por ellos. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué somos así? Y la única razón es, mis hermanos, es porque los amamos. Los amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Y hermanos, también hasta para el trabajo, hermanos, en el trabajo había conocido a un señor ya muy anciano que trabaja mucho más que los jóvenes que están allí y es más rápido que ellos, es más fiel que ellos. Y en realidad me puse a platicar con él y él me dijo, yo he hecho esto toda mi vida desde niño, nadie ha hecho nada por mí, todo de lo que yo tengo lo tengo por mis fuerzas, me dijo. Y me preocupé y dije, ¿por tus fuerzas? Tú piensas que tienes todo por tus propias fuerzas, pero no te acuerdas de que el que te dio todas esas fuerzas, el que te levanta en las mañanas, es el Señor. El que te ha sostenido hasta ahorita con esa salud ha sido Dios. Y no honraba a Dios, hermanos, porque él estaba poniendo a su trabajo, a su familia delante de Dios. Y lo más triste, hermanos, es que sus hijos estaban creciendo sin conocer de Dios. No sabían, hermanos, nunca habían escuchado, porque sus prioridades, hermanos, estaban al revés. También, hermanos, hay veces que hasta yo mismo, hermanos, como les dije, tan ocupado, trabajando 14 horas al día, 2 o 3 días seguidos, trabajando casi 70 horas a la semana, y podría hacer más si era necesario, hermanos. Y me preguntaba, ¿por qué le echamos tantas ganas a esas cosas así, de esa manera, y a Dios no? ¿Verdad? Hasta en los afanes, hermanos, esto me sorprendió mucho en los afanes, porque la semana pasada andaba yo con mi esposa, y se van a enojar conmigo si son football fans, ¿verdad? Pero hasta en estas cosas nos afanamos tanto. Fuimos a cenar yo y ella y la niña, y nos estábamos fijando cómo estaban todos viendo un juego, ¿verdad?, de fútbol. Y dije, esta gente vive para esto. Se memorizan todos los nombres, los apellidos. If they have a middle name, they know their grandmas, their kids. They know everybody, conocen a todos. Y digo yo, wow, si podríamos poner ese enfoque en las cosas del Señor para memorizar, ¿verdad?, un texto tan siquiera,
o algo. Y también la otra vez estábamos rumbo a la iglesia, cuando estábamos allá en la Alameda, y estábamos pasando, según nosotros íbamos temprano, hermanos, para el servicio, yo y mi esposa y la abuelita de mi esposa, y estábamos viendo un campo de soccer, de fútbol, y estaban, no sé si estaban jugando, teniendo torneos o algo, y dije, wow, en domingo, mucho más temprano que nosotros, ¿verdad? Que vamos a honrar a Dios. Ellos estaban aquí mucho más temprano que nosotros, estaban allí. ¿Por qué? Dije, no entiendo, pero me pegó, hermanos, esa realidad. Y dije, sí sé por qué lo hacen. Ellos hacen eso porque lo aman esas cosas. Allí está su corazón, y si tu corazón está en algo, hermanos, vas a estar entregado al 100, sin tener algo que te vaya a detener. Tú lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Te vas a levantar temprano porque vas a estar allí. Y hermanos, esos son un poco de hasta las cosas que en realidad no valen la pena. Y podemos ver, hermanos, cómo nuestro tiempo, nuestros esfuerzos se consumen por estas cosas. Y con esa excepción de algunas de las cosas, como los afanes que mencioné, todos nosotros podemos entender por qué ponemos cosas como nuestra familia, el trabajo, delante de Dios. Podemos entender y decir, bueno, es que tenemos que ser responsables, ¿no es así? Y lo que yo les quiero decir es que sí tenemos que poner nuestro amor allí, pero que solamente sea con la perspectiva correcta. Que cuando amemos a nuestra familia, hermanos, y cuando hagamos todo, hasta lo imposible por nuestra familia, que lo hagamos, hermanos, teniendo en mente que Dios ha sido el que nos dio esa familia, que el que bendice el hogar, el que bendice al varón, el que bendice al niño, a los hijos, siempre ha sido Dios. Ahora podemos verla con una perspectiva correcta, hermanos, y podemos nosotros entender, tengo esta familia porque Dios me la ha dado, Dios me la ha regalado, con fin de que yo les sea fiel a Él y les enseñe a ellos de Dios. Les enseñe que todo lo que nosotros tenemos ha sido gracias a Dios. Y por eso el Señor siempre a través de la palabra les recordaba a sus siervos, les decía, tengan su palabra siempre en su corazón y en su boca, escríbanlas alrededor de las puertas de sus hogares, porque quería que Él sea primero en la familia. En el trabajo, hermanos, si queremos ser fieles en el trabajo, que hagamos eso, hermanos, pero para honrar a Dios, para compartir el mensaje de Cristo a los que están con nosotros en nuestros trabajos, para que vean, Él es honesto en el trabajo. ¿Por qué eres honesto? ¿Por qué no te has robado algo ya? ¿Por qué no has hecho esto? Y es una oportunidad, hermanos, para honrar a Dios y decir, es que soy así porque Dios me dio este trabajo. Dios me levanta cada mañana para estar aquí. Y ahí, hermanos, es cuando nosotros podemos, ¿se acuerdan que les dije que es una línea muy delgadita que podemos cruzar en convertir algo bueno en algo malo? El amor hacia algo bueno lo podemos convertir en algo malo si no está Dios en primer lugar. Y tenemos que tener mucho cuidado. Nos tenemos que preguntar, ¿cómo voy a saber yo si mi familia o mi trabajo está estorbando para que yo pueda amar a Dios? Es muy sencillo, hermanos. Por eso que el Señor estableció la iglesia. Porque aquí, hermanos, como hermanos, nosotros podemos ver, hermano, no ha estado aquí. ¿Por qué no ha estado aquí? Lo necesitamos aquí. Necesitamos su apoyo.
Y los afanes van a ser las primeras cosas que salen para nosotros poner una excusa y decir, no pude estar aquí por esto. Pero hermanos, si en verdad quiere estar aquí, pues nosotros vamos a hacer lo necesario para tratar de hacer ese esfuerzo, para tratar de estar aquí, y no muy fácilmente decir, bueno, es que Dios sabe, ¿verdad? Muchas veces queremos excusarnos con hasta usar a Dios y decir, bueno, Dios sabe mi corazón. Pero como dice la palabra del Señor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si Dios sabe, en realidad sabe, hermanos, si pudiéramos haber hecho el esfuerzo o no. Y hermanos, por eso, hermanos, acordemos esta verdad, que Dios siempre es el que bendice, hermanos. Siempre es el que tiene que estar al primer lugar, porque si no, hermanos, todo va a estar al revés y nada va a salir bien, hermanos. Vamos a ver, hermanos, lo que dice la palabra del Señor en Mateo 22:34 hacia el 40. Y también está ahí en el folleto, hermanos. Y vamos a hablar un poco sobre Jesús, hermanos, porque Jesús es el quien estaba caminando sobre esta tierra. Él es, hermanos, el que nos dio este perfecto ejemplo de amor. Y vamos a ver qué es lo que dice Él sobre lo más importante, sobre lo que deberíamos de poner todas nuestras fuerzas. Y dice así la palabra del Señor, Mateo 22:34-40, dice: los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Si podría yo, hermanos, contestarle a alguien, pues de qué se trata toda la palabra de Dios, toda la Biblia, si la podría poner en dos frases, sería eso, hermanos. Se trata de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente, y con amar al prójimo de esa misma manera. Y Jesús sabía muy bien, hermanos, esta fue la prioridad de Jesús. Jesús puso esto como primer lugar en su vida. Él vino, hermanos, para poder proclamar que el reino de Dios ya estaba cerca. Estaba haciendo eso en ese momento. Le estaba predicando a una multitud, y les estaba predicando porque los amaba, porque amaba al Padre y porque amaba al prójimo. Y hermanos, dentro de esa multitud se empezó a meter un grupo de personas, dos grupos de personas, unos que se llamaban los saduceos y otros que se llamaban los fariseos. Y ya había terminado de hablar con el grupo de los saduceos, y ya los había callado, los había puesto en su lugar, y ahora tenía que tratar con este grupo que estaba allí. Y el verso 35 dice que uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con una pregunta, preguntando sobre el mandamiento más importante. Y Jesús, como ya conocía su corazón, podía ver cuáles eran sus intenciones, y Jesús le pudo dar la respuesta más importante para todos nosotros también. Y le dijo que lo más importante, la prioridad del cristiano, la prioridad del creyente, es amar a Dios con todo su corazón. Y hermanos, aquí podemos ver cuál fue también la prioridad de ese fariseo. La prioridad de él era completamente opuesta a la de Jesús. Lo único que él quería hacer
era humillar a Jesús, a tenderle una trampa, hacer que tropezara. Y también quería ver, bueno, ¿cuál es la agenda de Jesús? ¿Qué es lo que quiere hacer aquí? Pero hermanos, para ser breve, hermanos, Jesús siempre ha sido muy claro sobre cuál ha sido su prioridad. Nunca, hermanos, ha dejado duda sobre cuál ha sido su prioridad. Y Él siempre nos declaraba cuál fue su prioridad. Y es como dice la palabra del Señor, que no solamente Él la predicó, ni tampoco se la enseñó a este fariseo, sino que la vivió. La prioridad de Jesús era lo que Él vino a hacer desde el principio. Cuando Él se paró, hermanos, para empezar su ministerio, agarró uno de los rollos de Isaías y empezó a proclamar lo que decía la profecía sobre Él. Y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón y para pregonar libertad a los cautivos. Eso siempre ha sido la prioridad de Jesús y siempre ha sido muy claro. Él vino para darle vista a los ciegos, hermanos. Él vino, hermanos, para predicar el año agradable del Señor. Él tenía muy claro cuál era su prioridad, hermanos, y quiere que nosotros tengamos muy claro cuál sería la nuestra, cuál debería de ser la nuestra. Y Jesús le dijo a la multitud, les dijo a los fariseos, les dice a nosotros hoy en esta mañana, y nos dice: ¿qué deberíamos de hacer? Nos dice: deberían de amarme, deberíamos amarlo a Él, hermanos. Pero no solamente nos dice, sino que nos manda, hermanos. Este es un mandato de parte del Señor, y dice que lo más importante es que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente. Igualmente, hermanos, tenemos que amar a nuestro prójimo de esa misma manera. Algo muy importante, hermanos, para todos nosotros que estamos aquí: no podemos llamarnos cristianos, hermanos, y decir: bueno, es que yo solamente amo a Dios, y que descuidemos del prójimo. Es imposible, hermanos, ser un cristiano que solamente ama a Dios y no ama a las personas. Eso no cabe, hermanos. Por eso dijo que ese segundo mandamiento era igual que el primero. Amar a las almas es amar a Dios. Amar a las personas que son difíciles amar también es amar a Dios. Y amar a Dios es amar a las almas. Va el uno con el otro, hermanos. Y no puede uno solamente cumplir con una. Tampoco podemos amar a las almas si no amamos a Dios, porque no hemos conocido el amor verdadero. ¿Cómo les podemos dar algo que nunca hemos recibido? Y hermanos, si el Señor es tan claro con nosotros, ¿por qué es tan difícil en veces ponerlo a Él en primer lugar? ¿Por qué es difícil aceptarlo? Y en realidad, hermanos, no debería de ser tan difícil, porque Él nos está diciendo, así como yo estoy hablando con usted hoy, Dios habla a nuestro corazón, así de claro, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de sus siervos, por medio de amistades que tenemos que conocen de Dios. Él, hermanos, se vale de todo para llevar a nosotros este mensaje que tiene que llevarnos. Este mensaje no hubiera llegado a mí, hermanos, sin que yo permitiera que llegara, hermanos, sin que yo lo aceptara. Lo pudiera haber ignorado, hermanos. Pudiera haber dicho: no voy a pasar este momento vergonzoso en mi vida con los hermanos para que me puedan ver con más respeto. Pero es necesario que compartamos nuestras debilidades, para que todos podamos saber que todos hemos batallado con esto. No hay nadie, hermanos, que no ha batallado con esto. Todos, hermanos, hemos puesto algo. Y
hermanos, así como nos dice tan claramente, no solamente nos dice, sino que nos manda. Y digo, pero ciertamente el Señor se merece, hermanos, todo nuestro corazón. Él nos pide, hermanos, y nos manda, porque solamente Él es digno de eso. Solamente Él tiene ese derecho para decir que Él se merece todo nuestro corazón. Porque no hay nadie, hermanos, no hay nadie en este mundo que ha dado su vida por nosotros así como Él. Nadie se ha atrevido a decir, yo daría mi vida, yo daría mi vida para no estar, ¿verdad?, con mi familia, por esta persona. Y Jesús dijo eso, hermanos, yo seré el que iré. Nadie, hermanos, levantó la mano cuando era tiempo para pagar por el pecado de la humanidad. Nadie quería y tampoco nadie podía. Solamente Cristo, hermanos. Y solamente Cristo es digno. Solamente es Cristo el que nos puede salvar del infierno, hermanos. Solamente es Cristo, hermanos, el que es nuestro amigo fiel y verdadero. No conozco, hermanos, hasta la fecha un amigo que esté ahí por mí en todas mis necesidades. Hasta mis mejores amigos, hermanos, fallan en veces, pero Cristo siempre ha estado allí. Nunca he estado solo, porque Cristo siempre ha estado allí. Y como mi amigo, Él me pide esto. Como su amigo, Él le pide su corazón, porque es digno. Y hermanos, entonces, ¿por qué no darle las gracias a Él, hermanos? Si amamos a nuestra familia, hermanos, como les dije, que sea, hermanos, con una perspectiva correcta. Que sea, hermanos, poniendo a Dios en primer lugar. Que podamos decir, voy a amar a mi familia, hasta mejor los voy a poder amar si pongo al Señor primero. Los voy a poder amar así como Cristo amó a la iglesia, sin condiciones. Hasta cuando mi familia me haga enojar, los voy a amar sin condición, porque solamente Dios tiene ese tipo de amor. Es un amor ágape. Esa es una palabra griega, hermanos, que significa sin condición. Un amor completo, del más puro. Un amor que no espera nada. Y así, hermanos, es como el Señor quiere que nosotros lo amemos, sin condición. Si en nuestros trabajos, hermanos, que también, hermanos, lo hagamos, pero para el Señor. Y que no permitamos, hermanos, que nada ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Que en todo lo que hagamos, hermanos, como dice la palabra, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Todo. En esta mañana el Señor nos quiere decir, hermanos, que Él nos manda a todos nosotros, hermanos, nos manda a nosotros a que lo pongamos como nuestra prioridad. Y hermanos, así les voy a pedir que se pongan de pie. Y les aseguro, hermanos, que como Él nos manda esto, Él nos está mandando a amarlos. También, hermanos, nos dará las fuerzas para cumplir con ese mandamiento. No nos va a mandar solos para que nosotros lo podamos amar en primer lugar, sino que Él va a estar allí con nosotros, enseñándonos cómo amar, enseñándonos qué es el amor verdadero. Y hermanos, aunque Él nos manda, tampoco nos puede mandar a fuerzas. Porque ¿quién aquí le gusta que su familia lo ame a fuerzas? Que le ame porque le tiene miedo. Nosotros queremos que nuestra familia nos ame porque en verdad lo sienten en su corazón. Queremos que respondan a nuestra invitación de amor por amor y no por otra razón, hermanos. Y hermanos, así les pido que inclinemos nuestros rostros, hermanos. Y si tú sientes en tu corazón así tomar esta decisión correcta en poner al Señor en primer lugar, inclina tu rostro y haz esta oración conmigo.
Padre Santo, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Señor, y más que nada, Señor, nos humillamos delante de ti, Señor, pidiendo perdón, Señor, si nosotros hemos puesto otras cosas antes de ti, Padre Santo, porque yo sé, Señor, que nadie, Señor, es exento de esto, Señor, sino que todos hemos fallado de una forma u otra. Pero tú, Señor, eres tan bueno, Señor, que nos das otra oportunidad, Señor, para traer hacia ti, Señor, esas cosas, esos afanes, Señor, que quieren tomar nuestro tiempo, que quieren tomar nuestras fuerzas, que quieren tomar, Señor, nuestra atención y nuestro amor. Y tú nos permites, Señor, tomar todas esas cosas y entregártelas a ti, Señor, ponerlas a tus pies, Padre, para poder saber, Señor, que solamente tú, Señor, eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Solamente tú eres, Padre Santo, el que es nuestro amigo fiel. Y solamente tú, Señor, eres el que abre las puertas para bendecir nuestras familias, para bendecir nuestros trabajos, Señor. Sigue con nosotros, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a reconocer dónde estamos fallando, Padre. Y también, Padre Santo, danos las fuerzas, danos el querer, Padre Santo, como el hacer, Padre, para poder llevar a cabo, Señor, este mandamiento tan grande, este mandamiento más importante que nos has dado a nosotros, tus hijos, el amarte a ti, Padre Santo, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, Señor, nuestro corazón y mente, Padre Santo. Y también, Padre Santo, amar a nuestros prójimos. Así, hermanos, el altar está abierto. Si usted quiere venir y adorar al Señor,